Hermanos, muy buenas tardes. Aquí tengo 6 de la tarde con un minuto aquí desde el sur de California. Y bueno, hoy día es julio 16 del 2022. Y bueno, voy a continuar hablando acerca de pentecostalismo, las sectas del siglo XIX, que nace en los Estados Unidos y que de ahí se difunde por todo México, siglo XIX, siglo XX, todo Centroamérica y todo Sudamérica, como las sectas pentecostales no solamente avanzan, pero también se multiplicaron en todas partes del mundo. El punto es saber que usted sepa cómo nace este movimiento, cómo nace este grupo de sectas que son variadas en su eh, naturaleza, no es, diríamos, algo monolítico, sino más bien diverso, una diversidad increíble. En solamente 100 años, en solamente 100 años de su existencia, se han dividido y expandido de una forma increíble. Y muchos no saben, pero tiene que saber, tiene que saber. Lo que voy a hablar hoy día es acerca de una de las denominaciones más antiguas dentro del pentecostalismo que viene a todo México, Centro y Sudamérica, se llama la Iglesia de Dios de la Profecía. Yo recuerdo haber escuchado también, tenían una radio, una emisora radial donde hablaban la Iglesia de Dios de la Profecía y comenzaban a hablar y decir toda su doctrina. Y mucha gente prácticamente escuchaba de línea pentecostal. Pero la gran mayoría, yo diría el 99.9999% no saben su historia. Como es igual en todas las sectas que entran a México y Centroamérica en el siglo XX, no saben la historia. La gente solamente entra, dejan al catolicismo y entran. Y eso es algo que usted tiene ya que parar, ese ciclo vicioso, y pensar, madurar, pensar. Y es la verdad. Usted no puede estar entrando, bueno, me voy de aquí, de aquí, de aquí, porque eso dice mucho de usted que es una persona tal vez emocionalmente inestable, que no tiene convicciones y que crea cualquier, diríamos, charlatán que pasa, ¿no? Cree a este, luego cree mañana al otro y mañana al otro y la semana que viene a otro y a otro y al final de su vida usted ha estado en 20 sectas diferentes. Y eso me dice, y no estoy exagerando, hay personas, yo conozco personas que han estado con los mormones, que se han metido pentecostales, que se han salido de ahí, se metieron de bautista, salieron de ahí, se metieron de testigo, y al final acabaron en nada. Y yo me pregunto y digo, oye, pero tú no te sientes mal porque entraste a esa secta. No, es que aquí estaba bien, pero no me gustó. Luego fui allá, me estuve bien, pero no me gustó. Y así empiezan. O sea, no tienen convicción. Son personas emocionalmente inestables. ¿No? Toman la religión como un partido de fútbol. No, no me gustó, me voy al otro. No me gustó, también al otro. Personas inestables. Y en un sentido está bien que no sean católicos, porque el catolicismo demanda también fidelidad. Y si no pueden ser católicos, que no sean católicos. No, es la verdad. Catolicismo no pierde nada saliendo de esa gente. Absolutamente nada. Uno tiene que tener convicción. Tiene que saber dónde está entrando. ¿Cuáles son las sectas que antes del pentecostalismo del siglo XX, que ya a finales del siglo XIX comienzan a surgir en los Estados Unidos? ¿Cuáles son? Usted tiene que tener en cuenta esto. Mucha gente me escribe, mucha gente como que tiene miedo. Oiga, yo no sé de qué tiene miedo. Mucha gente dice, no, es que me dijeron que si me salgo de aquí me voy a ir de cabeza al infierno. Vuelvo a repetir, ¿usted sabía que por 1900 años no hubo estos movimientos de pentecostalismo ni evangelicalismo? Usted entiende esto, lo que estoy hablando. Si usted nunca estudió historia, déjeme enseñarle historia. 1900 años. ¿Estamos qué año? Estamos 2022. Sígame despacio.
1900 años no hubo pentecostalismo de evangelicalismo. ¿Me está entendiendo lo que estoy hablando? Para los que entienden no hay problema. Pero hay personas como que les cuesta, como que les da miedo aceptar la verdad. Eso es terrible. Por eso yo repito una y otra vez. Por 1900 años, esta vez estoy repitiendo. Uno me escribe, hermano, ¿por qué repite? Porque hay gente que no entiende. Si usted lo entiende, discúlpeme. Pero lo hago para aquellos que están mirando o que van a mirar y les cuesta. Como que tienen un miedo. Igual al miedo de algunos católicos, ¿no? Que si no hago esto, me salgo, me voy a ir no sé a dónde. Es lo mismo la superstición pentecostal. Y fíjese lo que digo la palabra, superstición pentecostal evangélica. Lo vuelvo a repetir, superstición. No es que si me salgo voy a irme de cabeza al infierno. O sea, le han lavado el cerebro. Por eso yo vuelvo a decir, 1900 años nunca existió estos movimientos. Cuando aparecen, no aparecen en México. Recuerde, usted puede preguntarle a su abuelita si vive. Si no tiene a su abuelita, busque en todo su árbol genealógico. Su tía, primo, pregúntele. No va a encontrar nada. Centroamérica también, si usted en Ecuador, perdón, no, Ecuador no es Centroamérica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, pregúntele a alguien. Abuelo, ¿sí? ¿En qué parte de la familia alguien fue de la iglesia de los peregrinos de santidad? ¿Qué te va a decir el abuelo? No entiende nada el abuelo. Absolutamente nada. Sudamericanos, pregúntele a su abuela. Bueno, mi abuela ya murió a los 95 años. Yo recuerdo, le preguntaba. Mi abuela no sabía absolutamente nada de lo que estaba hablando. Lo que ella recuerda sí que en esos tiempos, recién decía, venían algunos misioneros americanos, me decía a mí. Así me decía. Venían algunos misioneros americanos, fundaban, y me gustaba ir, decía, por las canciones. Así me decía. Porque nos enseñaban a cantar, o sea, era gente pacífica que nos enseñaba. Pero yo le decía, pero en cuanto a religión, su abuela o su mamá de usted, mi bisabuela, ¿le enseñó algo de eso? No, porque vinieron, antes no había eso, me decía. Era nuevo. ¿Ya ve? Era nuevo. Entonces, desde el punto de vista bíblico, teológico, histórico, la iglesia no necesitó de eso. Dios siempre avanzó su reino sin esas sectas. Muchos se enojan cuando digo secta. Vuelvo a repetir. Se dan cuenta que la repetición tiene que ser así. Secta viene de la palabra sección, sectarizar. Sectarizar significa cortar. Es como una pizza. Dame una secta de la pizza. Suena raro, pero es correcto. Porque la pizza se sectariza, se corta. ¿Cuánto? 4, 8, 16, lo que usted quiera. Cada parte es una sección de la pizza. Entonces, técnicamente, aunque suene raro, yo puedo decir, dame una secta de una pizza. Eso es correcto, porque una secta es un pedazo. No es el todo, es un pedazo. Entonces, en religión, cuando hay un todo, una denominación, y se separa, lo que está sucediendo es que se está sectarizando. Claro, ellos no se van a llamar secta, ellos se van a seguir llamando iglesia y ponen ahí, como vamos a ver ahora. Pero en realidad es una secta porque se separó del todo. ¿Me entiende? Lo curioso está en que cuando se separa del todo, ese todo también es una secta porque se separó de otro todo. Es una cadena, como lo vamos a ver aquí. Entonces, por eso, cuando digo secta, no tiene que enojarse, amigo. Es que es la puritita verdad. Es la verdad. Y es más, no se enoje porque no nació en su país esa secta. Nació aquí en los Estados Unidos. Usted tiene que saber para que le enseñe a sus hijos.
Cuando usted mañana domingo le lleve a su hijo, no sé a qué secta, dígale, hijo, te estoy llevando a esta secta. El nacimiento de esta secta, según nos dice el profesor Arevalo, nació en 1906, no 1910, en Estados Unidos. Nosotros no hablamos inglés, pero nació allí. Así que tú ya sabes. Era la verdad. Oiga, aquella sí la verdad. Como los luteranos, 1517, Martín Lutero, 1535, Juan Calvino en Ginebra, 1560, los presbiterianos en Escocia, 1643 se hace la Asamblea de Westminster, los distintivos presbiterianos, 1619 vienen los puritanos, 1630 vienen los puritanos también en Inglaterra, 1707 el primer ministro presbiteriano vino a los Estados Unidos y de ahí se va formando todo. 1734 a 1747 el primer avivamiento. 1776 la independencia de Estados Unidos. 1778 hasta 1840 el segundo avivamiento, que es lo que estamos viendo ahora. Para 1889 a 1990 proto-pentecostal, 1900 pentecostalismo. La historia está. Entonces, cuando alguien le pregunta a usted, a mí me pregunta, y me gusta que me pregunte, yo hablando con personas ahí en el trabajo o con hispanos, y me gusta hablar con los hispanos, no solamente por lenguaje, porque cuando son pentecostales evangélicos, me gusta hacerles preguntas, me gusta hacerles pensar, porque ellos se hablan conmigo de su doctrina. Entonces yo le digo, dejemos la doctrina a un ratito aparte, no porque no me interesa, porque ya me lo sé de memoria. Pero vamos a la historia, le digo. Dime solamente tres preguntas. ¿Listo? Me dice, sí, ¿cuáles son? Me dice. Nombre del que fundó tu secta. Ahí no termino. 2. ¿Dónde fundó tu secta? ¿Y cuándo la fundó? Cuando le hago esas tres preguntas, se queda en silencio. Me quiere traer lo que le enseñaron. Yo ya te dije, no quiero doctrina, no quiero Biblia, porque eso no es el punto. Yo quiero que tú sepas dónde estás parado. Yo quiero que sepas en qué secta entraste. Fundador de tu secta, ¿dónde lo fundó y cuándo lo fundó? Tres preguntas principales para que tú sepas dónde estás parado y sepas que cuando vayas a la secta o a esa iglesia que tú vas, tú ya vayas sabiendo, estoy entrando a esta secta que fue fundada hace un año por fulano de tal en este lugar. O sea que mi religión tiene un año de vida y el cristianismo tiene 2000 años y mi religión tiene un año de vida. Ahora, son tres preguntas básicas, Porque las otras preguntas es, ¿de dónde tu fundador sacó esas ideas? Lógico. Si él lo fundó hace un año, él lo tuvo que haber sacado de algún lugar esas ideas. Y hay otra pregunta más aparte de eso. Preguntarle por qué fundó su iglesia. Porque no se quedó donde estaba. Y esa pregunta se les tiene que hacer a los más de 30,000 sectas solamente en el primer siglo, solamente en los últimos 100 años, de donde nacen sectas pentecostales sabidas y por haber y sectas evangélicas sabidas y por haber. Eso de los Estados Unidos de América, gringo, viene a todo México. Les gusta la comida mexicana y se quedan en México. Luego vienen a todo Centroamérica. Y luego vienen a Sudamérica. México, Centro y Sudamérica no tienen ningún vínculo cultural con estas sectas. No hay ningún vínculo cultural. Pero sin embargo, la gente que sale del catolicismo sin conocer el catolicismo, porque el catolicismo que conocen es lo del vecino. Mira, el vecino es borracho, drogadicto, no va a la iglesia. Creen que eso es catolicismo. En realidad eso no es catolicismo. Puede ser un mal católico, pero no es catolicismo, porque el catolicismo no enseña a emborracharse. Entonces se meten a sectas que tampoco saben el origen de dónde vienen. Y es la verdad. Nadie entra a una secta en Latinoamérica. Nunca yo he conocido, en todos mis años de evangélico, nunca he conocido que alguien me diga,
hermano, voy a investigar en qué año esta secta se fundó, quién fue el fundador y dónde. Nadie, absolutamente nadie. Cuando íbamos a las campañas, en los estadios, la gente decía cuántos quieren aceptar a Cristo, pasen al frente. Nadie, nunca conocía a nadie que diga, un momento, quiero yo saber quién lo fundó, cuándo lo fundó. No, la gente va nomás como borrego. La gente va como borrego. Lo menos que ellos se interesan es quién es el fundador, cuándo se fundó y dónde se fundó. Eso es más, ni siquiera lo piensan. Es más, nunca lo piensan durante toda su vida. No, nunca. Nunca lo piensan. Ese es el problema de las sectas en los últimos 100 años solamente. Estoy hablando de 1900 en adelante. Estamos que 2022. La mayoría de nosotros nacimos en el siglo XX, ¿correcto? O 1960, 60, 75, 80 o 90 o 2000. Si nació usted en el año 2000, nació en el siglo XXI, tiene 22 añitos. ¿Se dan cuenta? O sea, ya ha pasado un tiempo. Eso es muy importante de saber. Claro que sí, para mí la religión es importante. Para mí, mi religión, mi fe, oiga, yo lo tomo en serio. Yo lo tomo extremadamente en serio, créanme. Muy en serio. Lo que yo creo, mi doctrina, mi creencia, desde el punto de vista histórico, pero también desde el punto de vista teológico. Una de las cosas que yo nunca le voy a decir a usted es algo que es falso. Usted toma la decisión, pero yo quiero que usted, como persona pensante, sepa dónde está parado y parada. Olvídese de que, oh no, es que el resto va a hablar mal de mí. Ellos no le dan de comer o le van a dar o no le dan dinero para que usted sobreviva. Usted, como persona pensante, adulta, con pensamiento crítico, como una persona que sabe hacer sus decisiones personales en cuestión de religión, tiene que saber dónde está parado. Es la verdad. Es más, considero la religión mucho más importante que la política. Porque en política uno negocia. Un día puede estar aquí, otro día por allá, un negocio, para que todo sea. En religión no se negocia. En religión no se negocia. En religión solamente se negocia o negocian aquellos que no saben sus convicciones. Porque no saben, porque tienen miedo, porque les lavaron el cerebro. Y están prácticamente sin identidad religiosa. En 1953, en los Estados Unidos, fueron a corte, escuche bien esto, varias iglesias. Cada una de ellas tenía el nombre Iglesia de Dios. ¿Por qué fueron a corte? Fueron a corte porque, ya que cada una tenía su nombre Iglesia de Dios, el juez pensaba, todas son iguales, y si son iguales, entonces ¿por qué no se unen? Fíjese, vea eso, esto es legal en los Estados Unidos, 1953. Se levanta uno y dice, bueno, yo soy la Iglesia de Dios. Ellos se llaman Iglesia de Dios, pero somos diferentes. Mire cómo es la cosa, ¿eh? Delante del juez dice, ellos son Iglesia de Dios, nosotros también, pero yo no soy esa Iglesia de Dios. Fíjese cómo es esto de la secta, para que se dé cuenta el gran problema que hay. El juez dijo, bueno, pero si tienen el mismo nombre, tienen que ponerse en un grupo. Dice, no, ellos se llaman Iglesia de Dios, pero son diferentes. Pero fíjese lo que dice, son diferentes iglesias de Dios que nosotros. Y eran varios grupos de Iglesia de Dios. Fíjese las sectas como es, lo ridículo que es. Entonces, ¿por qué fueron a corte? Porque cuando una iglesia de Dios hacía algo, todas pensaban que porque las otras se llamaban iglesia de Dios, era lo mismo que los demás. Entonces los pastores decían, no, eso no es de nosotros.
Eso de esa iglesia de Dios pertenece a esa iglesia de Dios, no a nosotros. Y la gente decía, pero estoy confundido. ¿Ustedes no son iglesia de Dios? Sí. Entonces, ¿por qué dice que no? Porque aunque diga iglesia de Dios, nosotros no creemos eso. Eso creen esa iglesia de Dios. Fíjense el problema de las sectas. Entonces fueron a corte para que la iglesia de Dios, una de ellas, o cambie su nombre o, bueno, o desaparece. Entonces dijeron, bueno, no vamos a quitar iglesia de Dios, pero vamos a añadir otra palabra más. ¿Ok? ¿Cuál es? Iglesia de Dios de la profecía. Fíjese. De el estado de Cleveland. No, en Cleveland. Del estado de Tennessee, Cleveland, Tennessee. Ahora, esto es muy importante ponerse a pensar. Si hay varias iglesias de Dios y cada una dice que es diferente a la otra, yo le pregunto, mañana es día del Señor, ¿a cuál de todas esas iglesias o sectas de Dios mañana Dios escucha? Ahora, ¿se han dado cuenta por qué yo digo, en mi opinión, basado en esto, en la evidencia, no todos el día de mañana de las sectas, créame, Dios no los escucha? Yo sé que van a traer el texto usado, manipulado, abusado, pero Jesús dijo, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Sí, sí dijo eso. No, yo no niego eso, yo no sé por qué traen ese texto. Si lo usan para justificar que ellos pueden reunirse en nombre de Cristo y Dios les escucha, está mal la aplicación, porque Jesús no se refiere a eso. No se refiere a eso. Por eso que Latinoamérica cree estas cosas, porque si el latinoamericano fuera educado desde pequeño, créame que hubiera, pero poquita secta. Pero como no hay educación, no leen el latinoamericano, no le gusta. No le gusta la lectura, no le gusta la verdad. Creen a estos agoreros. Creen. Lo que pasó en 1953 evidencia el gran problema de las sectas. Había muchas iglesias de Dios, pero cada una enseñaba diferente. ¿Cómo entiende usted eso? Tuvieron que ir a corte. Tuvieron que ir a corte. Habían dos personas, Richard Sparling y su hijo también Richard Sparling. Uno eran misioneros, el papá y el hijo. Uno fue ordenado, ¿no? Y eran misioneros bautistas aquí en los Estados Unidos. Sígame la historia. Ellos rechazaron el punto de vista de su denominación bautista porque eran de los bautistas que se llaman de los linderos antiguos o bautistas de la teología de la heredad. Yo conocí a estos bautistas, trabajé con ellos en Lima, Perú. Yo estaba estudiando en el Instituto del Bautista de la Convención Bautista del Sur y yo trabajé con este grupo bautista de los linderos. Y yo no supe por qué ellos nunca se relacionaban con otros bautistas. Era un misionero norteamericano, un gringo, y yo hablaba con él. De entre todos, por alguna razón, yo le caí bien. Y yo le preguntaba, le digo, disculpe, pastor, le digo, ¿por qué usted no se relaciona con otros bautistas? Por ejemplo, yo estoy estudiando, yo soy bautista, yo era bautista ese tiempo, yo estoy estudiando en el Instituto Bautista de la Convención del Sur, usted es pastor bautista, pero yo veo que usted no se relaciona con ellos. Yo no sabía. Y él me dice, es que ellos no son bautistas de verdad. Mira. Digo, ¿cómo que no? La Convención Bautista, de entre todos los bautistas, tiene más de 10 millones. Es la más grande en los Estados Unidos de entre bautistas y, es más, tiene más miembros que luteranos, que metodistas, que presbiterianos. Presbiterianos prácticamente ya no hay casi nada.
Y él me dice, sí, yo sé que son bastante, pero son apóstatas. Así me dijo, son apóstatas. O sea que yo, me dice, bueno, yo no te digo que tú, pero la denominación es apóstata, me dice. Nosotros somos los verdaderos bautistas. ¿Así? ¿Ustedes? Sí, sí, nosotros somos los verdaderos bautistas. Entonces, cuando estaba estudiando esto de los pentecostales, Richard Sperling era justamente miembro de esta iglesia bautista que se llamaba los linderos antiguos, ¿no? ¿Por qué los linderos antiguos? Porque los linderos antiguos se basan en un texto que está en Proverbios 22-25, en donde ellos decían de que ellos están viviendo, restaurando el cristianismo del Nuevo Testamento. Se dan cuenta, restauración, siglo XIX, ¿no? Eran miembros de la iglesia bautista de Cristo en los Estados Unidos, que fue fundada en 1852. La iglesia fue fundada en 1852, la iglesia bautista, porque se separó de la Convención Bautista del Sur, que fue fundada en 1845. La Convención Bautista del Sur, que fue fundada en 1845, fue fundada porque se separó parte de la iglesia de los Bautistas del Sur en la Convención Bautista del Norte por asunto de la esclavitud. Entonces se forma la Convención Bautista del Norte en Estados Unidos y la Convención Bautista del Sur, que estaba a favor de la esclavitud. Para 1853, la Convención Bautista del Sur tuvo problemas de doctrina y de ahí se salen un grupo de bautistas y forman la Iglesia Bautista Linderos Antiguos. ¿Se dan cuenta cómo se van separando? ¿Se dan cuenta cómo es tan fácil dividirse en sectas? Eso ya es una secta, porque el cuerpo bautista, el todo, se está separando. Son sectas bautistas. Claro, ellos no se llaman sectas bautistas, porque al separarse están diciendo somos nosotros los originales. Y eso sucede con toda clase de sectas. Se llaman los originales, los verdaderos. Por eso se separan. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Sperling y su hijo se separan de la iglesia bautista, ¿no? En asuntos de eclesiología, porque solamente ellos se consideraban los únicos verdaderos, no solamente bautistas, sino cristianos. Ellos prohibían a sus miembros, por ejemplo, que se asocien con otros cristianos de cualquier denominación. No tenían que hablar con ellos y que solamente el bautismo de ellos sirve. Cuando yo conocí a este pastor bautista en Lima, yo era estudiante del Instituto Bautista, yo me había bautizado ya en una iglesia evangélica, pero no bautista. Yo era evangélico. Entonces, este pastor me dice, si tú quieres ser miembro de mi iglesia, así me dijo, tú vas a tener que bautizarte otra vez. Le digo, pero ¿por qué? Si yo soy ya bautizado en agua, en una iglesia evangélica, que cree casi lo mismo de ustedes. Y dice, no creemos, no nos ponga así. Así me dijo. Nosotros somos bautistas. Sí, pero el instituto bautista que yo voy no sirve. Ese instituto es de la iglesia apóstata, te estoy diciendo. Así me decía. O sea, tengo que bautizarme. Si quieres ser miembro, tienes que bautizarte y no tener comunión con ningún otro cristiano de cualquier denominación no bautista. Así. Bueno, esa denominación son los que están aquí, 1853. Sperling y su hijo se separan porque no estaban de acuerdo con la política de esta iglesia bautista, que les prohibía tener asociación con otros cristianos, ¿no? Entonces ellos salen de ahí porque ellos creían que, bueno, no nos gusta que nos limiten. Además hay cristianos en otros lugares. Nosotros creemos que podemos tener comunión con otros cristianos, ¿no? Y fíjese, aquí viene otra vez, vamos a formar una iglesia. ¿Se dan cuenta cómo una cosa llega a la otra? Forman otra secta. El padre y el hijo forman otra secta, ¿no? Y rechazan, se salen de esta iglesia bautista, ¿no? Y en 1886, mire, ya faltaba 20 años más, siglo XX. El 19 de agosto de 1886, el padre y el hijo, después de haber salido de esta iglesia bautista, ¿no? Y otras 8 personas más, organizan su nueva secta. Miren, tan fácil. Se llama la Iglesia La Unión Cristiana.
Se llama la Unión Cristiana, si se dan cuenta, porque ellos creen en la unidad de todos los cristianos, de cualquier denominación, y por eso se llama la Unión Cristiana. Forman su denominación. Ya no son bautistas. Y es el tiempo de la restauración. Recuerde que en 1880 es el siglo de restauración. Ahí nacen los mormones. Igualito. Joseph Smith decía, todas las congregaciones no enseñan la verdad, solamente yo. Charles Russell también se sale de denominaciones y forma su estudio de la Biblia porque los de la cristiandad están mal. Los adventistas lo mismo. La ciencia cristiana lo mismo. Y aquí están. Aquí vemos a Pastor Bautista y su hijo que se salen de la Bautista porque no están de acuerdo. Se dan cuenta, es fácil salirse. Y forman su denominación o su secta, la Unión Cristiana. Ellos rechazan todos los credos. Ningún credo sirve. Ni la de los bautistas, ni la de los presbiterianos, tampoco ninguna confesión. Ellos dicen, eso es pensamiento de hombre. Ahora entiende por qué todo esto viene a México, Centro y Sudamérica, de los evangélicos. Dicen, eso es cosa de hombre, tradición de hombre. Los credos, las confesiones son tradiciones de hombre. Él dice así hay muchos cristianos aquí presentes, eso es lo que él dijo en su inauguración, que están deseosos de ser libres de todas las tradiciones, credos y confesiones hechos por los hombres. Y estamos disponibles solamente a obedecer el Nuevo Testamento y la ley de Cristo como la única regla de fe y práctica. Nosotros consideramos y tratamos a todas las personas con derecho, privilegio, para que lean e interpreten la Biblia. Ellos mismos tienen que leer e interpretar la Biblia. Ahora, eso no hay problema. Yo leo mi Biblia. Estoy leyendo la Biblia. Y estoy leyendo, ¿no? Y como dice, yo tengo que interpretar lo que yo siento. Mi hermano lee la Biblia, el otro hermano por allá, y tenemos como 20 diferentes interpretaciones. Como nadie está de acuerdo, ni yo estoy de acuerdo con ellos, ni ellos conmigo, entonces paramos peleando todos los días. No, que esto dice así, no, que esto dice así, no, pero ¿por qué esto dice así? ¿Y quién te lo dice esto? No, es que yo sigo a Cristo, no a hombre. Y él me dice, pues yo también sigo a Cristo, no a hombre. Y el otro dice, oye, yo también sigo a Cristo, no a hombre. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? Porque tú no sigues a Cristo, como que no, yo sigo a Cristo y no a hombre. Yo también sigo a Cristo. ¿Y por qué no nos ponemos de acuerdo? Bueno, porque tú le entiendes mal. No, yo sigo a Cristo y no a hombre. O sea, todos siguen a Cristo y no a hombre, y todos se contradicen. ¿Se dan cuenta? Todos se contradicen. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Esta iglesia que se forma tiene 4 puntos fundamentales. La iglesia Unión Cristiana se llama, primeramente, que la reforma protestante ellos rechazan porque no se reformó de los credos ni de las confesiones. 2, ellos solamente se basan en el mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo. Ese es su credo de ellos, nada más. 3, ellos no creen que tiene que haber membresía con otras congregaciones. Y él llega a esa conclusión, ¿no? Sprouling, que se llama aquí, déjame ver cómo se llama su nombre, Sprouling, porque él había estudiado la historia cristiana 1884 a 1886. ¿No? Entonces ya sabemos que en 1886 funda su denominación, la Unión Cristiana. Ahora, el movimiento de la santidad, en ese tiempo, recuerde, todo el siglo XIX había avivamiento. El avivamiento era de la santidad que empezó en 1805 en adelante, con Phoebe Palmer, eso ya lo hablé con ustedes, de ascendencia metodista. Entonces el movimiento de santidad cubre todo el siglo XIX. Enseñaban la entera santificación como segunda obra de gracia. La primera obra de gracia era la conversión. La segunda obra de gracia era la entera santificación. Nada más. ¿Ok? Entonces la entera santificación, que era parte del metodismo de ese entonces, es parte del avivamiento y también es parte de los grupos del movimiento de la restauración, y al mismo tiempo nace el movimiento apostólico. Entonces, son 3 movimientos que nacen: movimiento de la santidad, movimiento apostólico y movimiento de la restauración.
El movimiento de la restauración es justamente que nacen todos los testigos de Jehová porque quieren restaurar. Ellos enseñaban, hubo apostasía hasta todos los primeros 1800 años. Los mormones, José Smith enseña lo mismo, apostasía los primeros 1800 años. Los adventistas enseñan lo mismo, apostasía los 1800. Y qué curioso que todo esto en los Estados Unidos ellos tienen la revelación. Bueno, dentro de esto, estas personas también tienen revelaciones del grupo de santidad. Las iglesias están totalmente en apostasía por 1800 años y Dios, como dice aquí, mira, aquí lo dice, que Dios a él le revela porque él quiere vivir una vida restaurada según el Nuevo Testamento. Todos dicen lo mismo. Todos dicen lo mismo. Y rechazo a toda la tradición reformada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En 1895, ya 5 años antes que termine el siglo XIX, Spurgeon acepta las enseñanzas de una persona que se llamaba, que era predicador, Bryant, del movimiento de la santidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Richard Green, Spurgeon, que había formado su secta, él se siente en la libertad, porque no tiene que dar cuenta a nadie, ¿no?, de unirse a este grupo de la santidad en 1895. Entonces, Spurgeon fundan otra secta. El 15 de mayo de 1902, fíjese, primero era 88, ¿no?, la Unión Cristiana. Ahora funda otra secta en 1902, ¿no?, llamada la Iglesia de la Santidad. Fíjese, ya no la Unión Cristiana, ahora la Iglesia de la Santidad. Entonces Richard Spurgeon fue instituido como pastor, él mismo se pone pastor, ¿no? Y él dice, esta secta es la continuación de mi otra secta que se llamaba la Unión Cristiana. Pero en realidad, en cierto sentido es la continuación porque era la misma persona. Pero en realidad no, porque ahí es donde él acepta la doctrina de la entera santificación. Cambia totalmente, porque vuelvo a repetir, la doctrina de la entera santificación se esparce por todo el siglo XIX en todas las congregaciones. Causó división. Eso nunca se olvide. Al mismo tiempo entró en el movimiento de la restauración, que se llama así porque nacen sectas restauracionistas como los Campbellitas, que era un presbiteriano, José Smith, que iba a una iglesia presbiteriana de los mormones, a Russell, que también iba a una iglesia presbiteriana. O sea, si se dan cuenta, la mayoría de estas personas eran presbiterianos. El movimiento de santidad también fue del segundo avivamiento, era por presbiterianos. Otra persona que ayudó también aquí en todo esto fue también el otro presbiteriano que se llamaba Charles Finney, ¿no? Todos estos eran presbiterianos, pero rechazaron el presbiterianismo. Charles Finney fue entonces la persona que clave, él era totalmente arminiano, ¿no?, del libre albedrío, y estas sectas creían en eso. Libre albedrío, totalmente arminiano. Estamos hablando de 1840 en adelante. No había nada de pentecostalismo. Pero Charles Finney se convierte en el vínculo entre el movimiento de santidad y lo que va a venir después entre el pentecostalismo que van a hacer en el siglo XX. Pero ahorita no. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando forman esta iglesia de la santidad, ¿no?, en 1903 entra otro personaje. Ese personaje se llama A.J. Tomlinson. Tomlinson proporcionó un grado de organización y disciplina que fueron importantes para establecer el poder de la iglesia. ¿Quién era este A.J. Tomlinson? Bueno, vamos a ver quién era Tomlinson. Tomlinson era una persona que había nacido en un hogar cuáquero. Cuáquer era una secta que viene de Inglaterra en el siglo XVI, viene a los Estados Unidos, viene junto con los puritanos. En inglés es Quaker. ¿Qué significa Quaker en inglés? Quaker significa, de donde viene la palabra, los temblorosos. Porque ellos cuando tenían sus reuniones, ellos temblaban. Caminaban temblando. Así caminaban, temblando, en fila. Y eso en inglés se llama Quaker. O sea, mira, están temblando. O sea, en español serían los temblorosos.
la secta de los temblorosos. Las mujeres caminaban también temblando. No eran así, pero temblaban, aunque tal vez hubo expresiones. Entonces se dan cuenta, esta secta viene de Inglaterra. Entonces Tomlinson nació en esa secta, en esa familia de los cuáqueros. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Él en algún momento tuvo contacto, ¿no?, con los del movimiento de santidad en Kentucky, en 1900. Entonces a él le gustó este movimiento de la santidad y de ahí, en 1890, viaja a muchos lugares, ¿no?, como repartidor de Biblias y va a Carolina del Norte. En 1899 se va a la parte sureste de Estados Unidos y se establece ahí. Y luego ahí vivió y él entra en contacto con los de la Iglesia de la Santidad. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A.J. Tomlinson, ¿no?, se une a la iglesia de estas personas en 1903, después de escalar lo que se conoce como la montaña de la oración. O sea, si se dan cuenta, yo quiero que me digan cómo va la cosa, ¿no? 1868, unos bautistas, padre e hijo, se separan de la iglesia bautista, porque esta iglesia bautista no querían que se unan con otros creyentes de otras denominaciones. Ellos forman su iglesia en 1888, una secta, la Unión Cristiana. Estuvieron ahí, se llaman Unión Cristiana, ellos rechazan todos los credos, porque según ellos están restaurando, al igual que decían los mormones, al igual que decían todos los adventistas, a la iglesia del Nuevo Testamento. Todos decían lo mismo. Para 1903 ya entramos al siglo XX. Siglo XX. Usted y yo nacimos en el siglo XX, ¿no? La mayoría. Ok. Entramos en el siglo XX. ¿Y qué es lo que sucede? Entra otro personaje, un cuáquero o un tembloroso, de la secta de los temblorosos, que viene de Inglaterra. La secta de los temblorosos viene de Inglaterra. Fueron perseguidos en Inglaterra, fueron perseguidos aquí en las colonias americanas, porque eran herejes. Su enseñanza de ellos era bien rara, pero no vamos a hablar de ellos hasta otro momento. Entonces, y eso todavía existe. Esta secta todavía existe aquí en Estados Unidos. Entonces él viene, conoce a los de Sperling y le dice, bueno, yo quiero unirme al grupo, ¿no? Porque yo también quiero restablecer y reformar la iglesia de acuerdo al Nuevo Testamento. Todas las sectas dicen lo mismo. Entonces Tomlinson fue seleccionado para pastorear. Le hicieron pastor inmediatamente. Como quien dice ahí, al tiro le hicieron pastor, ¿no? Entonces fue de entre todos el que tenía mejor visión y hace algo que ellos no querían hacer. ¿Se acuerdan que ellos no querían tener organización ni nada? Bueno, Tomlinson organiza, porque él dice, bueno, tenemos que organizarnos, no podemos estar sin organización. Bueno, se sometieron, hay que organizar, ¿no? Entonces hacen la primera asamblea general en 1906 y ellos no querían formar denominaciones porque ya estaban los presbiterianos, los puritanos, los congregacionalistas, los bautistas. Ya los bautistas se habían dividido en más, los metodistas, los de la santidad, los apostólicos ya estaban ahí, ¿no? Los apostólicos, al igual que los campbelitas y también los Iglesia de Dios y Iglesia de Cristo y los discípulos de Cristo. Oiga, era una cantidad de sectas. ¿Ahora entiende por qué? Sectas. Porque se van dividiendo. Y cuando se van dividiendo, se dan cuenta, mire, esta persona, Sperling, él mismo fundó 2 denominaciones ya. Se salió de la bautista, funda su unidad cristiana y luego funda la iglesia de la santidad. Ahora, ya había otra iglesia de la santidad en 1800. Entonces él dice, ¿y cómo funda esto? Porque ellos tienen la libertad. Cuando uno es sectario, yo puedo fundar y ponerle el nombre que me da la gana a mi iglesia. Porque hay libertad. Yo no tengo papa, nadie tiene papa, yo no soy católico, no tengo que ir con un obispo, ni nadie, nada. Yo creo mi propia doctrina, lo que me da la gana, lo que yo creo. Si quiero lo cambio en el futuro, si quiero no, si quiero lo cierro, porque es mi iglesia, mía de mí. Yo lo he formado. Yo voy a ir a México porque ahí los mexicanos no leen, van a tener seguidores. Voy a ir a Centroamérica porque ellos odian a la Iglesia Católica y se van a meter a mi secta. Voy a tener cantidad. No les va a importar
Ni me van a preguntar cuándo lo creen. No, no, no. Ellos creen. Voy a ir a Sudamérica. Ahí peor todavía. Los chilenos creen todo. Por eso son pentecostales en Chile. No me van a preguntar cuándo lo he fundado, lo inventé, nada. Ellos van a creer. Voy a ir a Argentina, voy a ir a Perú, voy a ir a todas partes. Porque así son los latinoamericanos. Creen. Dejan el catolicismo desde 1500, una iglesia que está ahí enraizada, porque el Papa es del anticristo, que la bestia, que la misa, y me creen a mí que yo fundé mi propia secta, se meten conmigo y me dan su diezmo, y me dan su diezmo. Pero así se hacía en Latinoamérica, me está haciendo millonario a mí. No me preocupo de ellos simplemente me hacen millonario. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Eh, entonces ya para 1906 la iglesia ya está ahí fundada de la santidad. Ahora, ¿en qué momento? Fíjese que para 1906, ya habíamos dicho, nace el pentecostalismo. Pero esta iglesia de la profecía o esta iglesia de la santidad no era pentecostal. Empieza con una iglesia independiente, una secta. Luego, en 1903, se hace iglesia de la santidad. Pero ya en 1906 ya estaba el movimiento pentecostal. Ahora, muchos de la santidad rechazaron el movimiento del pentecostalismo porque lo veían raro, extraño, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? En 1907, el nombre de Iglesia de Dios se adopta. En 1909, Tomlinson fue elegido supervisor general de la Iglesia de Dios. ¿Se dan cuenta? Que era conocida como también Iglesia de Santidad más que Pentecostal. O sea, este Tomlinson cambia la naturaleza de la Iglesia de la Santidad a una iglesia pentecostal, porque ya el pentecostalismo había surgido, ¿no? Aunque algunos habían experimentado la bendición pentecostal, que ellos decían hablar en lenguas, todavía no se había hecho, diríamos, formal. Muchos en la iglesia de la santidad, en 1896, faltando 4 años para el siglo XX, ya decían que hablaban en lenguas. Es más, este Tomlinson, ¿no?, creyó haber recibido el bautismo del Espíritu Santo después de haber sido supervisor. Entonces, se acuerda, se van a Cleveland, Tennessee, y ahí se hacen su reunión especial. Ese avivamiento, que es dentro del segundo avivamiento, el orador invitado trae mensaje de Azusa, de la calle Azusa, donde ya estaba el pentecostalismo. ¿Y qué es lo que pasa? Viene de Azusa a la iglesia de la santidad y les dice, miren, Azusa la gente está que habla en lenguas. El Espíritu Santo se manifiesta. Tienen visiones. Cantan en lenguas. La gente hace levitación. ¿Sabían ustedes que en la iglesia, en esas reuniones, la gente... ¿Saben lo que es levitación, no? Es una persona, está así y comenzaba así a levantarse. O si estaba parada, comenzaba a levantarse. ¿Sí? Hacían levitación en esa iglesia. Para que se den cuenta, la naturaleza un poco tenebrosa y nada cristiana. Entonces, esta persona viene y dice, mire que ya se inició el pentecostalismo. Y bueno, este es el mensaje. Entonces, cuando la gente escuchó, recuerde, son gente rural, son gente de campo, gente que no tiene educación. Entonces dice, entonces, ¿qué pasamos? Bueno, lo que ustedes solamente necesitan es esa experiencia. ¿Cuál? Del bautismo del Espíritu Santo como hablar en lenguas. Ustedes ya son creyentes, ya tienen la entera santificación, ahora falta la otra bendición, hablar en lenguas con bautismo del Espíritu. Entonces ahí es cuando cambia de ser iglesia de la santidad a iglesia de Dios pentecostal. Para 1923, pasando poco, Tomlinson se le acusa de malversación de fondos. Dicen que él agarró los fondos de la iglesia, ¿no?, de una forma ilegal. Y bueno, para ese entonces ya él cambió el nombre de su iglesia en Iglesia de Dios de la Profecía,
Mire, ¿se acuerda que le dije que habían bastantes iglesias de Dios y se contradecían unos a otros? Él, para diferenciarse de las otras iglesias de Dios, le pone iglesia de Dios de la profecía. Yo recuerdo que yo escuchaba, no sé si aquí había, bueno, no sé, pero ya no escucho. Antes, tenía su emisora radial, radial, la hora de la iglesia de Dios de la profecía, en Cleveland, Tennessee. Y sí, era mensaje pentecostal. Y yo siempre decía, ¿de dónde viene esto? Claro, uno a veces no se pregunta y dice, todos son iguales, pentecostales. No, 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 todos son iguales. Aunque se llamen pentecostal, no todos son iguales. Mucha gente dice, oh, es pentecostal, es igual. No, no es igual. No es igual. Es como, por ejemplo, mire, pentecostal, pentecostal. Pero no es igual, porque uno es anaranjado y otro es amarillo. O sea, dentro del pentecostalismo pueden llamarse pentecostales, pero no, no es igual, ¿eh? Créame. Por eso se dividen. Si fueran iguales, entonces ¿para qué se van a dividir? ¿Se dan cuenta? Aquí, esta iglesia de Dios de la profecía se divide, se hace diferente a otras iglesias de Dios que habían por ahí. Porque hay iglesia de Dios en Cristo. Hay iglesia de Dios. Hay iglesia en Dios. Está también la iglesia de Dios, que es diferente a iglesia de Dios. ¿Sabe usted que la iglesia de Dios es diferente a iglesia de Dios? Porque el artículo, hace una diferencia denominacional. Si usted dice, oh, yo voy a la iglesia de Dios, te van a decir, ¿cuál? Es diferente de decir, yo voy a iglesia de Dios. No son iguales. Muchos se confundan porque la hace la diferencia a iglesia. Luego está la iglesia de Dios en Cristo. Luego está la iglesia en Cristo. O sea, todos esos nombres significa que están divididos. Porque si fueran lo mismo, ¿por qué se van a dividir? Lógico. En la unión hace la fuerza. Pero como en ellos la unión no hace la fuerza, se dividen. Entonces en este Tomlinson, ¿qué es lo que sucede? Se le acusan de malversación, ¿no? Eh, y él crea en el 1923, porque lo sacan de la iglesia, porque dice que él usó mal el dinero. Él se sale triste, ¿no? La acusaron, él se defendió. Y entonces cuando sale, él crea e inventa su denominación en 1923, la Iglesia de Dios de la Profecía. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta qué fácil iban creando? Miren, ya les enseñé en qué. 1888, 98, 08, 18. En menos de 30 años hubo como 4 divisiones de la iglesia. Mire, eso es que no estoy contando las otras denominaciones, como en el año 1914, que se divide y nace la Iglesia Asamblea de Dios entre pentecostales unicitarios y pentecostales trinitarios. Recuerda, cuando hay esa división, más de la mitad o cerca de la mitad de pentecostales, pastores pentecostales, se vuelven a bautizar, anabautistas, dentro del pentecostalismo unicitario, porque el bautismo trinitario no sirve, es pagano. La Biblia no enseña eso. Entonces, casi la mitad de los pastores trinitarios pentecostales dicen, gloria a Dios al Señor, aleluya, ahora voy a... Y hacían una línea grandísima, eran miles de pastores. Y la gente decía, ¿y ustedes a dónde van? No, estamos viniendo a bautizarnos. Pero usted es pastor, ¿nunca se bautizó? Sí, me bauticé, pero mi bautismo fue incorrecto. Oh, ¿pero por qué? Porque me bautizaron en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Me estoy haciendo la señal de la cruz como si fuera católico. Y pues si no tiene que ser trinitario, no, tiene que ser solamente en el nombre de Jesús. ¿Pero por qué? Porque la Trinidad es pagano. Eso no enseña la Biblia. Eso es paganismo. O si ustedes están de acuerdo con el amigo Russell, que es también testigo de Jehová, le está enseñando, acaba de restaurar su iglesia. Sí, ellos restauraron su iglesia, pero también son, sí, tienen razón allí, pero no tienen razón en otras cosas. Pero ahí estamos de acuerdo con él.
Oh, ¿están de acuerdo con Russell? Sí, porque la Trinidad no existe. Por eso nos bautizamos solo en el nombre de Jesús. ¿Y todos ustedes la línea? Sí, porque ahora sabemos que nos bautizaron mal. Ahora tenemos que rebautizarnos solamente en el nombre de Jesús. O sea que ya no enseñan la Trinidad. No, ¿para qué? Eso es paganismo. La Biblia, a ver, ¿dónde dice la Biblia la Trinidad? Enséñenme, no dice. Solamente dice en nombre de Jesús. ¿No entiende usted? Es más, usted también tiene que rebautizarse. Bueno, y así surge la iglesia de la Pentecostal unicitaria que tiene millones aquí en los Estados Unidos. Y yo creo que también en otras partes va. Bueno, entonces, en 1923, Tomlinson, que le acusan de malversación, se separa de la Iglesia de la Santidad, que había ayudado a formar, que era pastor, y forma su Iglesia de Dios de la Profecía. ¿Se dan cuenta? Ellos mismos se forman. Fácil. Como cambiarse de calcetines. Usé ayer este calcetín, ahora me pongo este de color rojo. Mañana el de amarillo, porque pues yo me pongo el que quiero. Entonces ellos forman su congregación. ¿A quién le van a pedir permiso? ¿A nadie les pide permiso? Oiga, ¿a quién le van a pedir permiso? Si ellos son los que forman su propia denominación. Ellos no van a decir, a ver, vecino, ¿usted cree que tengo que formar? No, ellos lo hacen. Y cuando se van de una denominación, ¿ustedes creen que los demás van a llorar? Dicen, no, pues se va, se va. Así de fácil. Es como entrar al mercado. Entro, miro, si quiero compro, si no compro, me quedo 3 horas, 10 horas, 1 minuto. Yo hago lo que quiero cuando hago en el mercado. Igual. Estas sectas son así. Esa es la naturaleza. Ahora, fíjese, eso todavía no viene. O sí, ya habían entrado en 1914 a México. Abundio y Rosa López. No se olviden. Abundio y Rosa López, 1914 vinieron a México, Guadalajara, trayendo todo el mensaje pentecostal. Entonces, México, ¿no? Y en ese momento ya había mormones ahí. Recuerda que la colonia mormona en el norte de México es grandísima. Una colonia de mormones polígamos, ¿no? Tenían ahí sus esposas, sus hijos, feliz de la vida y comiendo tacos, comiendo toda la comida mexicana. Bueno, los pentecostales vienen también ahí, ¿no? Con Abundio y Rosa López, 1914 más o menos. Y traen el mensaje pentecostal. Y luego de ahí también van a la parte de Centroamérica. Nadie conocía el mensaje pentecostal. Católicos, todos. Pero cuando empiezan con el mensaje pentecostal, la gente, pues, al ver bailando, aplaudiendo, moviéndose de aquí para acá, rodando, hablando en lenguas, levitando en el aire. O sea, oiga, esto es algo, nunca me enseñaron a mí eso. Yo me quedé impresionado. Y hablar en lenguas, y él también, pues yo quiero esto. No, yo quiero esto, ya aquí está. Definitivamente esto es lo que yo quiero. Y así empezó, ¿no? Otra cosa que, una de las preguntas es, ¿qué tiene que ver manejar serpientes con hablar en lenguas? Bueno, en 1920 hubo una controversia dentro de la denominación de Tomlinson, de la Iglesia de Dios de la Profecía, ¿no? Porque uno de los pastores, George Wayne Hensley, ¿no? Que era ministro de ahí, ¿no? Respaldó la práctica de manipular serpientes, víboras, en medio de las reuniones, de los servicios. ¿Por qué? La Biblia dice en Marcos que tomarán en sus manos serpientes, le morderán y no se morirán. Comerán, ¿qué dice veneno y no se van a morir? En fin, ellos los tomaron tan literal, porque en la parte donde está, en esta parte de los Estados Unidos, pues en realidad había bastantes serpientes de cascabel. Cantidad de serpientes de cascabel había ahí. Entonces, dicen, para probar la fe, ellos tenían que, y eran serpientes grandísimas. Usted no sé si ha visto la serpiente de cascabel aquí. Eran bastante. Entonces, iban a sus reuniones. La Iglesia de Dios de la Profecía los excomulgó a todititos ellos por herejía. Pero, como siempre sucede en estos casos, a ellos no les importa eso. Al evangélico pentecostal no le importa que le saque, porque ellos siguen a Cristo y no a hombre. Entonces, cuando fueron expulsados porque agarraban serpientes, dijeron, no nos importa que ustedes nos expulsen o no, nosotros seguimos a Cristo, no a hombre, y forman su iglesia llamada la Iglesia de Dios de las señales. Así, ya no de la profecía, sino de las señales.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Por qué señales? Porque ellos son los que creen, por ejemplo, en... sí, 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 pero hasta ahora creen, y le voy a decir otra cosa más. Ellos creen, por ejemplo, en manejar serpientes. Todos tienen que manejar serpientes. Tú tienes que dejarte picar para demostrar que tienes fe en Dios. Toda la mayoría de los que están ahí, que crecen en el campo, son personas rurales, ¿no? En las montañas de esa parte de Estados Unidos, agarran todas las... Yo creo que las serpientes ya le tienen miedo a esta gente porque siempre van y las buscan y la agarran. Y son grandes, ¿ok? Creen en la sanidad, pero no aceptan atención médica. O sea, si tú te enfermas, llaman a los ancianos que ellos tienen, te ponen aceite, no sé cuánto aceite, y oran. ¿Ok? Si te mueres, la oración de fe sanará. Si se murió, hermano, pero se murió, ¿qué dice aquí? La oración de fe se... Entonces, ¿qué significa? O sea, ¿no tuvo fe? Exacto, se murió porque no tuvo fe. Pero usted no cree que tenía que haberlo llamado al doctor. ¿Para qué? ¿Qué dice aquí la Biblia? Pide a mí y yo te responderé. Pondrán en sus manos, las manos en su cabeza y se sanarán. Y la oración de fe sanará al enfermo. De fe. O sea que él no tuvo fe y se murió. Nosotros hicimos, como dice aquí la Biblia, le pusimos las manos y se murió. No es mi fe, yo tengo fe. Es él, le faltó fe. A ver, ¿quién más está enfermo? Más vale que tengan fe, porque si se mueren, no me echen la culpa a mí. Aquí dice, el que tiene fe sanará. Así que ellos creen eso, literalmente creen eso. La mujer no tiene que cortarse el cabello, tiene que dejarlo el crecimiento natural de la biología en la mujer hasta donde crezca el cabello. No existe nada de perfumes, no existe nada, absolutamente de nada, porque eso no enseña la Biblia, ¿no? ¿Qué más? Ah, hace unos años, el pastor principal de una de estas sectas, tanto es así que aquí en Estados Unidos hicieron lo que se llama un programa en vivo, ¿no? Iban a todas estas congregaciones y, y aparecían, lo grababan todos los servicios en vivo, ¿no? Y bueno, lo trágico fue que uno de estos pastores, ya veterano en esto, estaba manipulando la víbora del cascabel y le picó. Ahora, recuerden esto, este pastor ha sido ya picado por varias serpientes cantidad de veces. Tanto que en una que le picó en el dedo se pudrió el dedo. Y como se pudrió, y como recuerden, ellos no van a doctor. Cuando se pudrió el dedo, bueno, al podrirse ya no hay sensibilidad. Entonces los ancianos le dijeron, hermano, tienes fe, no te muriste, gloria a Dios, pero este dedo hay que sacarlo, hermano. Y lo que hicieron con el dedo es, ¡plac! Lo quebraron al dedo. Al dedo lo quebraron, estaba seco por la mordidura y lo puso como anticucho, no sé cómo, ¿entiendes lo que es un anticucho? O sea, pusieron el dedo, ¿no? Aquí como reliquia para que sepan, mira, aquí está mi dedo y no tiene dedo, está más o menos así. Entonces este dedo está aquí, ¿no? Y cada vez que va dice, aquí está la evidencia de la fe. Y dicen, ¿qué es eso? Ya el dedo podrido ahí, ¿no? Oye, este es el dedo que me picaron y miren, no murió, estoy sin dedo. Este dedo era aquí. Bueno, ese mismo pastor, mientras estaban grabando, estaba ahí, salía en la televisión, todo. 2 semanas después que iban a venir, tuvo otra reunión. Y ahí fue cuando la serpiente le picó. Inmediatamente se desmayó, ahí se desmayó, lo que nunca había pasado. Le llevaron a la casa y él dijo, antes justamente me decía, no hospital, no hospital. En menos de 2 horas del veneno de la serpiente fue al corazón, le dio un infarto cardíaco y murió instantáneamente. Cuando vinieron los bomberos, bueno, claro, vinieron tarde, dijeron, pero ¿por qué no nos llamaron antes? No, es que nuestra religión nos prohíbe el uso de doctores. Y nosotros tenemos la libertad de culto y no nos pueden llevar a cárcel, porque eso está, prácticamente lo dejaron morir al hombre. Yo creo que fueron a corte por negligencia médica.
Pero ellos dijeron, no, no es negligencia médica. Nosotros creemos que Dios sana. Y si lo hubiéramos llevado esto, mi padre hubiera estado muy enojado y honramos la petición de mi padre, porque todos de aquí decimos, si algún día nos pica y nos morimos, no llamen al doctor. Y efectivamente, dicho y hecho, le picó, en menos de 2 horas el veneno hizo efecto, fue al corazón, infarto cardíaco, murió al instante. Murió al instante. Y no es la primera vez. E inclusive están yendo a corte. Eso sucedió estamos que 2020, hace creo que 6 años atrás, 5 o 6 años. Y están llevando a corte porque eso es justamente, ¿no?, una negligencia médica que va en contra de la ley, dejar morir a un hombre. Ahora, sí, sí, viven tanto de fe. Pero este es un caso real aquí en los Estados Unidos. Ellos inclusive usan la primera enmienda de la Constitución donde dice libertad de expresión, libertad de fe. Esa es la fe de ellos. Y ellos exigen respeto, manejar. Hace unos años entró el departamento de forestal y animales salvajes a sus congregaciones, sacaron cantidad, más de 100 víboras de cascabel, lo tenían en cajas. ¿Por qué? Porque ellos utilizan eso para sus reuniones. Y ahí usted puede ver en YouTube, entra a YouTube y va a ver ahí cómo la agarran las serpientes y entran en trance también, porque mientras están con la serpiente comienzan ellos a saltar igual. El fenómeno pentecostal se le va para atrás. Hay uno que se pone así. Oiga, es increíble cómo la mente humana les engaña a esta gente. Ellos creen que es espíritu, pero es el espíritu mental, ¿me entiende? O sea, los niños crecen así. O sea, los niños de esta familia, chiquitos, ven eso y cuando sean grandes, ¿qué cosa creen que ellos quieren? Manejar serpientes. Es increíble lo que está o lo que ellos hacen, ¿no? ¿Cuántas sectas se han salido de aquí? Aquí tengo una lista de algunas sectas. Por ejemplo, en 1917 se forma la Iglesia de Dios en Chattanooga. Esa es diferente. Otra secta relacionada a la Iglesia de Dios con los siguientes signos. 1922, de las serpientes. En 1923 se forma la Iglesia de Dios de la Profecía, de este pastor Tollinson, que le acusan de malversación de fondos. En 1939 surge otra secta, Iglesia de Dios, Casa de Oración. En 1943 surge otra secta, Iglesia de Dios, en Alabama. En 1957 surge otra secta de Dios, aquí está en Tennessee, pero es otra. Luego está la Iglesia de Dios para todas las naciones, en 1981. Y en 1993 está la Iglesia de Dios en Charleston, Tennessee. Ahora, uno diría, pero no son de la misma. Bueno, son sectas. ¿Me entiende lo que estoy diciendo? No es que pertenecen a la misma denominación, son, diríamos, satélites. No. Se separan, se forman por cualquier razón. Por ejemplo, en el caso de Tomlinson, por malversación de fondos, él se enojó, forma su iglesia. Mire, en el caso de los otros, ¿no?, que eran de la iglesia de la unidad, se cambian en la iglesia de santidad, porque viene otro y le dice, bueno, ahora únanse a la santidad. Para ellos facilito. Y cuando salen de la iglesia, cuando fundan su secta de la Unión Cristiana, eran bautistas y estaban en desacuerdo. O sea, ¿me entiende cómo va este asunto de las sectas? O los sacan porque no están de acuerdo, o ellos se van. Una de los dos. Pero ya sea que los saquen o los expulsen, o ellas se salen, ellos no van a tener que pedir permiso al presidente de la República a ver. No, como no hay papa, no hay obispo, no hay nada. Cada uno hace lo que le da la gana. Le pone el nombre. Fíjese, en 1953 habían tantas iglesias de Dios y la gente decía, pues todos son iguales. Decían, no, cada iglesia de Dios enseña diferente. Por eso fueron a la corte, porque el juez decía, pues decídanse, que van a cambiar de nombre o qué. Mañana es día del Señor. ¿A cuántas sectas ustedes creen que el Señor va a escuchar? Por ejemplo, este caso de mi amigo Bautista, de la iglesia bautista de los linderos antiguos, ¿no?, de 1853. Ellos dicen que todos los bautistas son apóstatas y que ellos son los únicos bautistas.
Ahora, hay más de 50 denominaciones bautistas que no tienen comunión unas con otras. Más de 50. Existe la iglesia primitiva bautista. La iglesia primitiva bautista, me gusta esa iglesia primitiva. Son poquitos, conozco aquí. Ah, me gusta porque, o sea, son una secta. Irremediablemente son una secta. Ningún bautista quiere con esa iglesia bautista porque son primitivos. ¿Por qué primitivos? Porque según ellos son los verdaderos y también igual que la otra iglesia de los enteros antiguos, ¿no? Los dos se tiran, no, que yo soy la verdadera, yo me he restaurado al Nuevo Testamento. Ellos cantan salmos sin instrumentos, casi como los presbiterianos pactantes. No usan instrumentos para nada, pero una cosa en común que estas sectas bautistas, todas estas sectas bautistas dicen que la Convención Bautista del Sur, la que tiene más de 13 millones de miembros, es apóstata. Ahora más con todo este escándalo de más de 700 pastores, líderes de música, líderes de campamento, líderes de jóvenes, maestros de escuela dominical, maestros de institutos, ¿no? Con acusaciones de hostigamiento y abuso sexual por más de 100 años y que fue encubierto, cantidad casi miles de víctimas y los que no salieron, la Iglesia Bautista, Convención Bautista del Sur, esto ha sido un golpe muy bajo en todo el mundo. No fueron 2 o 3, estamos hablando de cantidad, no de miembros, estamos hablando de maestros, teólogos, pastores, jóvenes de campamento, Boy Scouts, de música, de todos los departamentos de liderazgo. ¿Entiendes la seriedad de esto? ¿Entiende? Ahora entiende por qué en Estados Unidos mucha de la gente creen en Dios pero no van a estas congregaciones. ¿Quién va a ir a una congregación, oiga, que están manejando serpientes? No, esto es para que ustedes sepan, ¿no? Esta condición. Esto va a Latinoamérica. Y muchos entran ahí sin saber los orígenes. Bueno, usted ya le dije parte de estos orígenes. Ahora está en usted seguir investigando. ¿Ok? Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Amén.